manera. Bueno, fíjense que la lección de hoy dice a los pies del maestro, fue la anterior, y la lección de hoy es la grandeza de la humildad. Interesante la humildad porque con eso se puede ganar muchísimo, ¿no? Y escuchando al maestro en el pasaje bíblico Mateo 5:3, ¿verdad? Mateo 5:3, que por supuesto es un texto que está dentro de las bienaventuranzas. La palabra de Dios nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Bueno, vamos a analizar este texto a la luz de esta pequeña historia, ¿verdad? Bueno, ni tan pequeña, más o menos. Cuando respondemos si nos hemos sentido alguna vez orgullosos de algo o por algo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que la mayoría pues, vamos a estar en lo cierto, la mayoría vamos a decir que sí nos hemos sentido orgullosos, quizás un trabajo, quizás algo que hemos hecho a favor de otra persona, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo hasta dónde llega muchas veces vamos a decirlo así, el orgullo, ¿no? Y el deseo, el ego en las personas. En esta historia tenemos aquí, como dice lo siguiente, un hombre acudió a un maestro y le pidió que le convirtiera en discípulo, ¿no? Es una historia antigua. El maestro con su discriminación espiritual, o sea, el hombre analizó espiritualmente a este muchacho, comprendió que no estaba preparado para que se le enseñara. Todavía no estaba maduro lo suficiente. De modo que le preguntó, ¿sabes qué has de hacer a fin de ser un discípulo? El hombre no lo sabía, por supuesto, y le pidió al maestro que se lo dijese. Bien, dijo el maestro, tienes que buscar agua, juntar leña, cocinar y pasar muchas horas de trabajo pesado, es decir, trabajo físico, ¿no? Físicos. También dice, tienes que estudiar, ¿ok? Con todo lo que físico que iba a hacer, también tenía que estudiar. Entonces, ¿quieres hacer esto? Le pregunta el maestro al discípulo, al que quería ser discípulo. El hombre le dijo, ahora sé lo que tiene que hacer el discípulo. Por favor, dime, ¿qué hace el maestro? Entonces, el maestro está sentado y da instrucciones espirituales en su modo sosegado. Ah, comprendo, dijo el hombre. En ese caso, no quiero ser un discípulo. ¿Por qué no me conviertes en un maestro? Claro, la vida fácil, no lo fácil. Bueno, en Sí. realidad la moraleja de esta historia es que todos queremos ser maestros, pero la realidad es que antes de que lleguemos a ser maestros deberíamos de aprender a ser discípulos, ¿no les parece? Amén. Y en otras palabras, aprender a ser humildes, a ser humildes. Pues esto es lo que Jesús nos enseña, ¿no? Bueno, esto pasó, esto pasó, esto pasó, seguimos. Existen personas, y esta es la palabra pobre en espíritu, ¿no? Existen personas que Jesús llama pobres en espíritu, ¿no? Las cuales deben sentirse dichosas de serlo. Y ya les voy a decir por qué, dichosas por lo de bienaventurado, ¿no? Entonces, un pobre en espíritu es una persona humilde, ¿sí? O sea, cuando ustedes vean en la escritura que se hable de pobre en espíritu, es lo mismo que estuviese hablando de una persona humilde, ¿no? Porque la humildad, en todo caso, es una actitud del corazón y no es una condición física, ¿no? Les explico. No es porque una persona esté con una camisa vieja o sucia o rota, que camine todo, vamos a decirlo así, todo doblado, ¿verdad? Como si estuviese mirando el piso, ¿verdad? No porque la veamos en esa situación, ¿verdad? Físicamente podemos decir que es una persona humilde, porque la humildad no tiene que ver ni con la ropa, ni con la manera como tú caminas, ni con la manera como tú hablas, en el sentido del tono de voz y toda la cosa, ¿verdad? No tiene que ver eso, no tiene que ver con dónde vives. Puedes vivir en una mansión y ser un hombre humilde. ¿Sí me explico? O sea, no tiene que ver con nada de las posesiones que tú puedas tener, sino con la actitud, una actitud despojada de todo orgullo.
Porque una persona puede ser pobre, y me he encontrado con muchas personas que son pobres físicamente en el sentido Mm. material, son Ujú. pobres, ¿no? Pero son muy orgullosas, demasiado orgullosas. Entonces, tenemos ese tipo de persona, ¿verdad? La persona humilde siempre va, ustedes la van a ver a esta persona humilde como alguien abierta a las palabras de Jesús y siempre la van a encontrar dispuesta para ponerla en práctica. Siempre deseoso de aprender, siempre deseoso de ponerla en práctica, ¿no? Y no solamente eso, la persona orgullosa, por el contrario, es una persona que vive mirando la riqueza, vive mirando lo que otros tienen, vive codiciando lo de otros, vive viendo cómo ganar eso que otro gana o hacerse de algo más para tener más que el otro que está al lado o aquel que es su ¿cómo se dice? Su vecino, ¿no? Eh, en cuanto a las mujeres, me refiero, bueno, quiero pensar que son las mujeres, buscan la belleza más bella que otra, sentirse más, tú sabes, ¿no? Otros en la posición social, tener una posición social superior, ¿verdad? O también muchas veces hay personas que son orgullosas en ideas que tienen, ¿no? Y que conservan y piensan que son mejores que otros por las ideas que tienen o se creen más inteligentes que otros por ciertas capacidades que al fin y al cabo Dios se las ha dado, ¿no? Y presume de ellas porque piensa que es mejor que otros por lo que sabe o por un título que pueda tener universitario. Realmente el mejor doctorado que nosotros podemos tener en la vida es el doctorado de la humildad, es el doctorado de la entrega, del conocer más a Cristo. Porque realmente, ¿qué importa, decía Pablo, si gano todo el mundo, pero me pierdo, ¿no? Me pierdo, o sea, en realidad, lo más importante es lo que yo pueda cosechar o cultivar dentro de mí como persona, dentro de mi relación con Cristo. ¿Sí me explico? ¿Qué importa un título? ¿No? Un título, no vas a entrar con un título en el cielo, ni con no vas a entrar con nada de eso. Todos vamos a entrar desnuditos. Disculpen la palabra, pero es así. Ujú. Todos Sí. vamos a entrar así. Sí. Así que no va a importar lo que títulos o dinero o posesiones que yo tenga, eso no va a importar. Pero la vida que yo viví aquí y de la manera en que la viví, si la viví como Cristo, despojado de todo orgullo y de toda cosa que pueda tener yo, de la mentira, de todas esas cosas, de vivir una vida de mentira, porque a veces el orgulloso vive de mentiras también, de fantasías Ujú. y cosas así. Su mente, la mente por supuesto del orgulloso, no es receptiva a las enseñanzas del maestro. ¿Por qué? Porque él siempre va a querer saber más de lo que otros puedan enseñarle, ¿me entiende? O de lo que otros puedan decir. Por eso se gana más siendo humilde que orgulloso, porque es bienaventurado o dichoso aquel que es humilde, ya que está en mejor disposición, oigan bien, en mejor disposición para aprender y vivir sabiamente en esta vida. ¿Qué les parece? Amén. Porque la persona que es humilde es una persona abierta y es como que siempre tiene su corazón dispuesto para que las enseñanzas de Jesús puedan entrar y puedan ser recibidas y no solamente eso, sino que puedan hacer un eco en la vida de esa persona. Fíjense los discípulos, ¿cuántas personas no le preguntarían a Jesús por qué escogió a esa gente? Y muchos de ellos eran pescadores y otros no pecadores, bueno, pecadores también, pero eran pescadores y eran personas que muchos de ellos no tenían educación. Pero ¿por qué los escoge Jesús? Porque Jesús mira el corazón. Un corazón humilde es un corazón que gana directamente a Dios. Dios se complace de la persona humilde. Hermanos, es una eterna lucha, es una lucha constante que tenemos nosotros por cada día dejar de ser más orgullosos y ser más que humildes. Humilde. Porque a veces en esta sociedad, en la sociedad en que vivimos, nos hacen ver
de que una persona humilde es una persona débil, débil de carácter o débil que no, en el sentido negativo. Es algo negativo ser humilde, ¿no? Porque entonces todo el mundo te va a pisar, todo el mundo va a pasar por arriba de ti. Pero fíjate lo que Jesús mostró con su ejemplo de humildad, que fue humilde hasta la cruz y llegar hasta la muerte en la cruz, pero tuvo también su carácter y supo decir que no y supo exhortar en los momentos en que necesitó exhortar a alguien. O sea que la humildad no tiene que ver nada con el carácter de la persona que sea demasiado pasivo, tiene que ver con una actitud del corazón suficiente como para que pueda abrirse a cualquier cosa que el Maestro, nuestro Señor Jesús, le pueda enseñar y pueda ser recibida. Bueno, dicho esto, quiero concluir con 3 cosas esta noche, en esta parte, ¿no? En esta primera parte de las enseñanzas desde la orilla. Estamos escuchando al Maestro como si estuviese en la orilla antes de tomar el bote, ¿no? Y ir mar adentro, ¿no? Dice que la humildad es una actitud, no una condición física. Llevémonos esa idea esta noche. La humildad no es una actitud, es una actitud, no una condición física, ¿no? Número 2, la persona humilde gana más en esta vida que la orgullosa. Tarde o temprano el orgulloso cae, ¿verdad? Por sus mismos, por su mismo orgullo cae esa persona. La humildad es una actitud, y esta es la última, es una actitud que aprendemos para nuestro nuevo estilo de vida. Si queremos crecer en el Señor, no vamos a crecer con el orgullo de por medio. Si queremos crecer en el Señor, necesitamos ser humildes. No pienso que fue por casualidad que el Señor comenzó con esta primera bienaventuranza. Creo que Él sabía y conocía del ego, orgullo que el hombre trae en su vida. Y Él sabe, nuestro Señor sabe que una de las razones por las cuales no somos los discípulos que debemos de ser para con Jesús es por el orgullo que a veces está en nuestra vida, por la falta de querer cambiar, por la falta de querer regenerarnos por medio de su palabra. Y esto es porque el mismo ego, orgullo en nuestra vida nos los impide en muchas ocasiones. Entonces, en esta noche, si algo podemos aprender de todo lo que podamos hablar, es a ser humildes, a ser humildes. Y fíjate que Jesús lo dijo, ¿verdad? Aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso. Manso y humilde, ¿verdad? Lo dijo Humilde. exactamente a sus discípulos. Y ellos, no sé cuánto le copiaron, pero no mucho, porque Pedro le quitó la oreja a uno de los que quería arrestar al Señor. Entonces, a veces tenemos esos momentos tan volátiles, ¿no? Pero Jesús le dijo, wow, ¿de qué espíritu eres, no? O sea, ¿qué salió de ti, no? En todo este tiempo, ¿no? Y es así. Pero después vemos la humildad de Pedro, que es capaz, inclusive, según la tradición, de llegar a ser crucificado. No de la misma manera del Señor, pero sí de otra manera, pero al final de morir por Cristo. Entonces, tenemos estas ideas, ¿verdad? Y debemos de forjarnos un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida es lo que necesitamos. Bueno, con esto en mente, vamos a entrar a mar adentro, es decir, vamos a ir con el Señor en este bote, ¿verdad? Mar adentro, y vamos a aprender un poquito más de esta frase, pobre en espíritu. Fíjate que algunos piensan que la frase pobre en espíritu, vamos a decir así, la ponen dentro del sentido material de la palabra. No, no debe ser así. Una persona pobre en espíritu es una persona que reconoce su necesidad interna de Dios. Esa necesidad interna de Dios. Y la versión de Lucas, en este caso leímos en Mateo, pero en la versión de Lucas, omite la frase en espíritu. Muy a menudo también nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, relaciona y nos dice que los espiritualmente pobres eran literalmente pobres. Bueno, ustedes me dirán, wow, pero estás hablando de que no era algo físico. Sí, pero ya van a ver lo siguiente. Eran literalmente pobres porque su insistencia en ser fieles a Dios los hizo blanco de la opresión y la explotación
de los que comprometen las normas de Dios para sus propias ganancias materiales. ¿Qué les parece? A Amén. veces el orgulloso siente que está ganando, le roba al vecino, le roba a todos aquellos, ¿verdad? Pero no sabe que realmente tenemos un Dios que toma cuenta de cada cosa que hacemos. Entonces, estas personas fueron pobres en espíritu y fueron pobres materialmente porque muchas veces había este tipo de persona orgullosa y ambiciosa, y creo que no las tenemos hoy en día, ¿verdad? No tenemos gente que quiera ser, que son billonarios, ahora quieren ser trillonarios, son millonarios, quieren ser billonarios, y así la gente va, ¿verdad? En un mundo donde parece que está mal interpretado, mal entendido lo que es el verdadero valor de la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo allí porque es demasiado lo que podemos decir de eso. Miren, una comprensión adecuada de este sermón, del Sermón del Monte, requiere una transformación divina del espíritu. Nosotros no vamos a entender jamás las cualidades del hombre del Sermón del Monte que plantea Jesús allí si no empezamos por este primer concepto, que es humildad, el ser humilde. Porque para poder comprender esto requerimos de una transformación, y esa transformación solamente viene de Dios, pero el orgulloso no permite que Dios actúe en su vida porque él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico? Él ya sabe cómo tiene que pensar, ya él sabe que lo que él tiene es lo mejor, etcétera, etcétera. Por eso, que no se puede aplicar a nuestras vidas bien si no hay un verdadero reconocimiento de nuestro fracaso espiritual, ¿sí? De nuestro vacío interno, de nuestra pobreza y de nuestra necesidad de Dios para ser transformados. Mira, mientras nosotros no nos declaremos en bancarrota, ¿sí? Por ahí dicen bankruptcy. Si no nos declaramos en bancarrota espiritualmente hablando, nosotros no podemos recibir todo lo completo, lo full que Dios quiere transformarnos y hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si quedan cosas que nosotros no queremos transformar, entonces vamos a tener un trabajo incompleto de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos ser humildes para darle a Dios toda la apertura para que Dios pueda entrar y hacer este trabajo en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo vaya renovándonos, ¿verdad? Cada día, como dice Efesios. Y la única manera que puede hacerlo es con nuestra cooperación. Por eso, a veces algunos, como dice Pablo, entristecían al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo entristecían? Porque querían vivir sus propias vidas y no vivían una vida lo suficientemente humildes para que el Espíritu Santo de Dios pudiera hacer la labor transformadora y regenerativa en la vida de cada uno de ellos. ¿Sí me explico? Yo creo que Dios quiere hacer exactamente lo mismo en la vida de cada hombre y cada mujer, solo que Él espera que nosotros nos vaciemos internamente, completamente, que reconozcamos lo que no somos nada delante de Él y que necesitamos de su gracia redentora y de su poder transformador.